Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 27 de enero del 2023. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el libro de Génesis, capítulos 49 y 50, y el Evangelio según San Juan, capítulos 20 y 21. Génesis 49 y 50 y Juan 20 y 21. Llegamos al final de ambos libros, de Génesis y de Juan. El final del libro del Génesis tiene pues una parte muy importante, el capítulo 49, si ya han tenido la oportunidad de leerlo. El capítulo 49 está ya después de que Jacob bendice a los hijos de José, Efraín y Manasés, y dice que son de él, dándole a José una doble porción, una doble heredad. José llama a sus hijos, Jacob llama a sus hijos, ya está enfermo, anciano, y llama a sus hijos y les dice en el versículo 1, les declararé lo que les ha de acontecer en los días venideros. Bueno, aquí Jacob va a hacer algo muy singular, y es que va a tomar a cada uno de sus hijos y les va a anunciar, les va a profetizar, por decirlo de alguna manera, eh, como los planes y los propósitos y las situaciones a largo plazo que vendrán para sus hijos. Por ejemplo, a Judá le dice, te alabarán tus hermanos. El nombre Judá de hecho es alabanza. Y le dice, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán hacia ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y, y a él se congregarán los pueblos, atando la vida a su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Entonces, por ejemplo, esta profecía o este propósito que Jacob entiende de su hijo Judá, está hablando, incluso está incluyendo posteriormente a la descendencia de David y por ende al Señor Jesús, ¿sí? Incluso cita el pollino, cita el cetro de justicia, trono para siempre, al decir de que ante él se inclinarán sus hermanos, pues obviamente de Judá vendrán los monarcas, los reyes de Israel. Pero el punto es que a cada uno de sus hijos, Jacob les va a dar a conocer los planes del Señor. Y hay algo muy importante que nosotros como padres, ¿y qué es un padre? ¿Cuál es la función de un padre y de una madre? Los padres son un instrumento del Señor en este mundo. A través de los padres es que venimos nosotros a este mundo. El Señor soberanamente toma de cada uno de ellos una célula, una semilla, y a través de aquel hombre, de aquella mujer, pues venimos a este mundo. Un padre que se conecta con el Señor, que entiende el plan divino, pues va a entender que Él es para ese hijo, como dice la Biblia, como una especie de arco que está puesto para enviar a esos hijos lejos para que se cumplan en esos hijos los propósitos del Señor. Un padre que se conecta con el Señor, un padre y una madre que se conecta con el Señor, pues logra discernir y entender el plan y el propósito que el Señor tiene para ellos. Tenemos un ejemplo muy claro en San José y en la Virgen María, que ellos entendieron qué hijo había sido puesto en sus manos, ¿sí? Había sido puesto en sus manos nada más y nada menos que el Salvador del mundo. Y al entender el plan y el propósito que el Señor tenía para ese hijo, pues de esa manera trataron de orientarlo, de educarlo, de ayudarle, de instruirle, seguramente de corregirle
seguramente de acompañarle enfocado a ese propósito. Y definitivamente el mayor esfuerzo que deberíamos hacer nosotros los padres en la crianza de nuestros hijos es precisamente ante su niñez, o sí, porque ellos tal vez hasta cierta edad no podrán discernir muchas cosas, pero nosotros como padres con sentidos agudos, principalmente sentidos espirituales, vamos a identificar primero el plan que el Señor tiene para ellos. Hay un plan, hay un propósito, el Señor tiene un derrotero perfecto para cada uno de nosotros. Un padre alineado al Espíritu del Señor, un padre que entiende que esos hijos son puestos en sus manos para llevarlos a un lugar, pues va a entender o va a buscar, va a procurar entender ese plan divino para cada uno de sus hijos. Pero ese padre también, o esos padres, al entender ese plan divino, va a orientar a sus hijos, proveyéndoles de todo lo necesario para que ese plan divino se cumpla. Mm, No necesariamente a los hijos hay que darles todas las cosas. Eh, Creo yo que a los hijos hay que darles según también las capacidades que cada uno tiene. No es bueno que los hijos reciban más allá de las capacidades que nosotros tenemos, porque los hijos, si el propósito es que los hijos conozcan el plan que el Señor tiene para ellos, pues también tendrán que ir conociendo que el Señor en el camino va manifestándose, va glorificándose. Entonces, si mis hijos ven que todo lo hago yo, ¿sí? Que todo lo proporciono yo y que incluso hago un esfuerzo superior al que puedo, superior a mis capacidades, pues entonces no estoy tratando de dar a conocer el Señor y sus planes a mis hijos, sino que estoy interviniendo yo como si yo fuera el Dios de mis hijos, ¿sí? Mis hijos deben aprender a recibir lo mejor que yo pueda, lo que esté en mis capacidades, pero también a percibir y entender cómo el Señor está interviniendo en cada una de las etapas de su vida. Así que como padres, al entender el propósito divino, el plan divino, yo estoy para proveerles todo lo necesario para que ese plan se cumpla, a orientarles para que ellos puedan aprender a discernir ese plan, a tomar las mejores decisiones. Tengo la responsabilidad de modelarles porque pues para cualquier persona la mejor manera de aprender es el ejemplo, es el modelo, como la persistencia en un estilo de vida, ¿sí? Los estilos de vida no se enseñan diciéndolos, los estilos de vida se comunican a través del estilo de vida, ¿sí? Es el ejemplo, la manera como yo hago las cosas, la manera como yo me comporto, que yo voy a transmitir a mis hijos. Pero también en esa responsabilidad de que se cumplan los planes del Señor en nuestros hijos, está el guardar, el cuidar. Hay un celo que los padres debemos tener con nuestros hijos. Celo implica cuidar, guardar. Un celo que me permite a mí identificar los peligros en los que puede caer mi hijo y no simplemente advertirles. Dependiendo la edad, yo tengo que interferir, yo tengo que pararme firmemente a proteger integralmente a mis hijos. Si yo discierno que cierta amistad, si yo discierno que tal vez mis hijos no lo pueden discernir, si yo discierno que algún tipo de hábito que está tomando mi hijo, si yo discierno que algún tipo de actitud, comportamiento o expresión que identifico en mi hijo es un riesgo, es peligroso, pues yo debo intervenir inmediatamente y corregir, ¿sí? Aquí hay momentos en que no es sugerencia, hay momentos en que incluso legalmente nosotros tenemos como la autoridad con nuestros hijos de intervenir para guardar a nuestros hijos. Ese tema del libre desarrollo de la personalidad es un arma de doble filo muy peligrosa, porque
porque también le estamos dando una responsabilidad a los hijos que no tienen la estructura interna para asumirla. Entonces, pretendemos que niños de 6, 7, 8, 9 años definan, y de eso se está jactando el mundo ahora, defina, por ejemplo, qué inclinación sexual tiene, ¿sí? Entonces, ahora unos padres muy modernos les da por ponerle nombres neutros a sus hijos, ¿sí? No es un nombre ni de hombre ni de mujer, para que su hijo pueda decidir en su momento qué inclinación sexual tiene. A mí me parece un craso error. Y como eso, una cantidad de cosas que, que le estamos poniendo en las manos de los hijos, la responsabilidad de su propia vida sin tener la estructura de poderla afrontar. Entonces, ¿para qué están los padres? Entonces, ¿cuál es la función del padre que está ayudando a que el hijo desarrolle criterios, desarrolle una personalidad, a que el hijo desarrolle unos saberes para enfrentar la vida? Eso es lo que implica conocer el plan del Señor y acompañarlos en que ellos conozcan ese plan y se ejecute ese plan. A cuando Jacob coge a cada uno de sus hijos y les dice, esto es lo que les va a venir, él tenía claridad de lo que el Señor le había mostrado acerca de cada uno de ellos, ¿sí? La Biblia habla, creo que es el Salmo 128, de la bienaventuranza de los hijos, ¿sí? Y lo voy a leer rápidamente. El Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás, te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que será bendecido el hombre que teme al Señor. Mire que dice, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa, ¿sí? Y al final dice, veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Es una responsabilidad entonces de nosotros como padres, no solo pagar un colegio caro, darles vestido, comprarles todo lo que quieren, no, sino que pues nosotros podamos de la mano del Señor acompañarles a que se cumplan los planes. Hay un plan de salvación, hay un plan de bendición, hay un plan soberano del Señor a través de nuestros hijos. Imagínense qué tal que en el plan del Señor hubiera estado que nuestros hijos, que uno o nuestros hijos fuesen, por ejemplo, quienes inventaran, no sé, una vacuna, por poner un ejemplo, quienes inventaran un nuevo, eh, una nueva forma de producir alimentos con menos agua, ¿sí? Que nuestros hijos, que alguno de nuestros hijos tuviera la manera de ser, no sé, un gran evangelista en el mundo, ¿sí? Y de alguna manera, el no conocer ese plan, pues tampoco nos permite guardarlos, cuidarlos, orientarlos, modelarles a nuestros hijos, ¿sí? ¿Cuántos de nuestros hijos en el plan del Señor estaba para que fueran un gobernante que traería justicia, bendición a una ciudad, a un departamento, a una nación? Pero nosotros al no entender ese plan y al simplemente dejarlos, ¿sí? Pues qué pesar, estamos distorsionando ese plan divino para nuestros hijos. Es una responsabilidad muy grande, muy grande. Y, y nosotros no nos podemos mover a la dinámica del mundo. El mundo es el sistema del diablo. Así que el mundo es el sistema a través del diablo que va a hacer matar, hurtar y destruir, ¿sí? Entonces nosotros simplemente no podemos seguir o caer en la dinámica del diablo y de este mundo de decir, bueno, que nuestros hijos hagan lo que quieran. No, pobrecitos, pobrecitos. Les estamos poniendo una carga en sus hombros que no tienen la capacidad de llevar. Somos nosotros los que debemos estar allí para orientarlos, nunca para idolatrarlos, porque eso está mal, porque prioridades son prioridades y el Señor es lo primero, pero sí para que de la mano del Señor entendamos que tenemos que presentar al Señor y dar cuentas de la vida de nuestros hijos. Y el Evangelio de San Juan, pues también es como el desenlace ya
de la obra del Señor, aparece pues un acto sublime, que ese es el acto en sí de nuestra victoria, y es la resurrección. Describe cómo fue el orden en quienes vieron al Señor. Primero María Magdalena, en los otros evangelios pues se cruza información, otras mujeres y luego los discípulos. Pero quisiera que viéramos a partir del versículo 24 al 31, partiendo del 31, entendamos un poco, y esto va muy de la mano al discernir y entender los planes que el Señor tiene para nosotros y para nuestros seres amados. Dice el versículo 31, estas cosas se han escrito, habla Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí nos está dando el propósito del Evangelio, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de este escrito? ¿Qué se buscaba con este Evangelio? Que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, Cristo es el ungido, el Mesías, el enviado, que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y creyendo nosotros tengamos vida en su nombre, ¿sí? Como dice el mismo Juan en el capítulo 5, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre bueno, y a tu Hijo a quien has enviado. O sea que para que nosotros tengamos vida, como dice también Juan 10:10, vida en abundancia, para que nosotros tengamos vida, esa vida eterna, es necesario que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y el efecto es la vida abundante que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Creer, que hemos hablado en otras ocasiones del griego pistis, que tiene que ver más con una persuasión interna, con una convicción, con una confianza y seguridad de lo que es el Señor y de lo que ha hablado el Señor y de lo que el Señor ha cumplido. Entonces, todo este escrito se basa y el propósito es que creamos en Cristo como Mesías y que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora volvamos al versículo 24 y dice, para Tomás uno de los dos, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dídimo es mellizo, ¿sí? O sea que pues parece que Tomás era un mellizo, por eso se conoce como Dídimo. Dice, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando el Señor vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás contestó y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí vuelve y juega lo que es la convicción, la persuasión, ese crédulo y no crédulo, ¿sí? O más bien incrédulo y creyente. Vuelve a aparecer la palabra pistis. Por un lado sería apisto o apistó, que es no, pues que niega totalmente el pistos, que es fiel, convencido y persuadido. O sea que el apisto es infiel, no persuadido y no convencido. La Reina Valera lo traduce como incrédulo y como crédulo, ¿sí? Creer y no creer. Es estar persuadido o no estar persuadido, es estar convencido o no estar convencido, estar seguro y confiado o estar completamente inseguro y desconfiado. ¿Qué pasó con Tomás? Tomás dijo, hasta que no vea las señales, ¿sí? Pidió señales, muy parecido a lo que pasaba en ciertos personajes en el Antiguo Testamento. Pidió la señal.
más que la señal, la evidencia. Cuando yo tengo la evidencia y cuando yo tengo la señal, ¿para qué la fe? Porque la fe, por eso dice, bienaventurados los que están persuadidos, convencidos, seguros y confiados sin haber visto, sino que escucharon. Y él dijo, hasta que yo no vea, bueno, lo más seguro, ya esto se ha concluido, es que el cuerpo del Señor Jesús tenía las marcas de la crucifixión, ¿sí? O sea, tenía las cicatrices de la crucifixión. Tendría que tener una marca en el costado, las marcas en las manos de los clavos, y pues por eso seguramente ellos, de hecho, más atrás, en unos versículos anteriores, cuando el Señor se les aparece a los discípulos, Él les muestra las manos, ¿sí? Y el costado donde están seguramente las cicatrices y las marcas del sufrimiento. El punto aquí es, nosotros como bienaventurados, que a pesar de que no vimos las marcas en sus manos, de que no vimos la marca en su costado, hemos oído y el oír nos ha permitido creer. Y esa es nuestra bienaventuranza. Y de esa misma manera, si yo he creído sin haber visto, pues de eso se basa toda la vida de nuestro caminar de la mano del Señor. El ver las cosas vendrán después de haberlas oído y de haber creído. Y eso pasa como cuando les decía ahora con nuestros hijos. Yo debo entender, escuchar de la voz del Señor el plan que tiene para mi hijo. Y piensen en algo en este momento. Tal vez su hijo en este momento está apartado del camino del Señor. O tal vez su hijo nunca ha estado cerca del Señor. Puede tener 10, 20, 30, 50, 60 años, los que sean. Pero si usted escucha con fe que el Señor tiene un plan con su hijo, no importa la edad. Moisés empezó su plan a los 80, ¿sí? Muchos empezaron un poco tarde su plan o el plan que el Señor tenía para ellos. Pero si usted logra oír y convencerse, persuadirse, por poner un ejemplo, el plan que el Señor tiene para su hijo, usted entenderá entonces el papel que va a jugar en que se cumpla ese propósito del Señor para su hijo, ¿sí? No hay nada más poderoso que la oración. La oración con fe. La oración con fe nos permite ver la acción poderosa del Señor. Ayer que leí algo del Apocalipsis, me llamó mucho, mucho la atención, que ya lo había leído, cuando se empiezan a desatar los sellos en el Apocalipsis y luego que empiezan a sonar los sellos, cuando se destapa el último sello, creo, o se suena la primera trompeta, dice que toma la copa del incienso y esa copa del incienso tiene todas las oraciones que se han hecho delante del Señor. Y esas oraciones dice que son derramadas sobre la tierra y vienen en manifestaciones sobrenaturales, ¿sí? Y yo me ponía a pensar y decía, Dios mío, es como si el Señor hubiera, según el Apocalipsis, acumulado las oraciones de todos los santos y esas oraciones fueran tan poderosas que se van a revertir en todo el mal que el mundo hizo, ¿sí? Y que esas oraciones se convertirán en armas en contra del maligno. Entonces, calculen cuán poderosa puede ser una oración con fe, cuán poderosa puede ser una oración con la persuasión, con la convicción, con la seguridad y la confianza de que el Señor tiene X planes para mí, para los míos, para mis hijos. Ahí es donde está la fe. Y si usted ve ahora a su hijo completamente desubicado y perdido, pues si oye, si entiende y si cree y se persuade en su corazón y ora y de la mano del Señor se atreven a buscar, acompañar y ayudar a aquellos a que conozcan ese plan, esté seguro que va a ver de manera sobrenatural que sus hijos, que su familia, que su propia vida se encamina al plan y al propósito del Señor. En verdad, liberemos a nuestros hijos menores de la carga de su libre desarrollo de la personalidad. No tienen cómo, acompañémosles, estemos ahí
Hay algo que yo estoy completamente seguro, que lo más importante para el hijo es la compañía de sus padres, pero en verdad acompañados en cada uno de sus procesos. La soledad es la peor consejera y compañera de nuestros hijos, ¿sí? Hijos solos son hijos que están con sentidos abiertos a que otro les hable, a que otro les acompañe y seguramente les confunda y los lleve a unos malos lugares. No puede ser que un padre no tenga contacto permanente con sus hijos. No es solo de un saludo en la mañana y una despedida en la noche. Debe haber un contacto permanente, escucharles, pero que ellos también nos escuchen. Así que entreguémosle este día al Señor, oremos y pidámosle al Señor que aumente esa medida de fe, que aprendamos a escuchar su voz, a convencernos para que luego, o más bien creamos sin ver, pero también eso nos permita ver el plan que el Señor tiene para nosotros y los nuestros. Vamos a orar y entreguemos este día al Señor. Señor, puedo comprender por qué dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte, porque poniéndome en tu lugar, Señor, después de haber ido a la cruz, de haber padecido por nosotros, por tus discípulos, tiene que ser muy desagradable que simplemente no crean, que simplemente nieguen y que incluso nos atrevamos a pedir más evidencias y señales como si suficiente no fuera tu sacrificio en la cruz. Allí entiendo que es desagradable el que no cree. Es desagradable la falta de fe para ti. Es desagradable porque la falta de fe está negando de alguna manera tu obra. Está negando, Señor, lo que tú comenzaste y que estás perfeccionando cada día. Por eso dice la Escritura que es necesario que todo aquel que se acerca a ti esté convencido que estás y que galardonas a los que te buscan. Señor, perdóname cada vez que he pedido una señal o una manifestación para creer y obedecer. Perdóname cada vez que condiciono mi obediencia, porque creer es obedecer. Y cada vez que yo eh, te digo, si me haces esto, yo creo y actúo. Si me ayudas con esto, yo creo y actúo. Perdóname, perdóname en verdad. Porque si estoy persuadido, simplemente lo hago. Porque estoy convencido y simplemente lo hago. Hoy te pido, Señor, que agudices nuestros oídos una vez más. Y que así como Jacob tuvo claridad de tus planes para sus hijos y se los pudo anunciar y les pudo orientar, Señor, nuestros hijos que tanto amamos, debe haber un propósito. Nuestros hijos no solo están para conseguir dinero y estudiar en una cara universidad o lo que quieran. Tiene que haber un propósito de vida, de bendición, de esperanza para este mundo. Y por eso te suplico, Padre amado, que como padres lo entendamos, lo comprendamos y de esa manera, asociados contigo, les podamos ayudar y orientar. Haga una oración hoy por sus hijos. Bendiga a sus hijos. Y si usted no está con sus hijos, no les acompañe. Si solo está para proveer lo material, no se pierda esa oportunidad maravillosa de que el corazón de sus hijos se encamine al Señor y que Él encuentre satisfacción y plenitud en ese propósito divino. Bendiga a sus hijos. Pídele al Señor que ponga su mano sobre ellos, que aquellos que están desviados de su camino vuelvan a Él, que perdone sus pecados, que despierte sus espíritus, que les guarde de todo mal y peligro, pero que sobre todo le teman y le amen. Hoy bendecimos nuestros hijos, nietos, nuestra descendencia, y te pedimos que como padres siempre entendamos lo que tú tienes y quieres para ellos.
Bendecimos este día, bendecimos este fin de semana y te agradecemos que escuches nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.